Les saludo, amado hermano en el Señor, amada hermana, esperando que se encuentre bien en este tiempo nuevo de cuarentena, esperando que se esté cuidando junto a su familia, en su casita, siguiendo las instrucciones, las indicaciones dadas por nuestro gobierno, confiando en que Dios obra en todo tiempo y que, como decía el otro día en el grupo de la iglesia, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Confiando en eso, nosotros seguimos adelante buscando en su palabra y hoy día voy a compartir con ustedes, hermanos, la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 7. Voy a dar lectura, si puede buscarlo en su Biblia, sería ideal. Y dice así, 2 Timoteo, capítulo 2, del 1 al 7. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias porque podemos ir a tu palabra en medio de cualquier circunstancia y encontrarte a ti hablándonos. Necesitamos seguir siendo transformados, necesitamos seguir siendo guiados por ti en este tiempo de prueba, en este tiempo donde estamos más encerrados, donde no nos vemos tantos. Necesitamos que tú hables a nuestros corazones y sigas transformándonos y sigas limpiando, Señor, de todo aquello que no te agrada y que sigas mostrándonos el camino que debemos seguir. Tú eres Dios, tú eres nuestro Señor y confiamos en que tú respondas a nuestras oraciones, confiamos en que tú estás con nosotros. Te presentamos este tiempo de compartir la palabra para que tú nos guíes, Señor, a cada uno de nosotros, a yo que voy a compartir y a cada uno de mis hermanos que va a estar escuchando tu palabra. Y llenos, Señor, para tu gloria, habla a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. La segunda carta de Pablo a su querido Timoteo. Sabemos que la última carta de Pablo, también que Pablo estaba en la cárcel en ese momento cuando escribió esta carta por haber predicado el Evangelio. Sabemos que aquí él quería dejar los últimos consejos a su querido Timoteo antes de partir. Y Pablo en estos versículos que leímos recién describe cómo él ve su servicio al Señor y cómo Timoteo y todos nosotros juntos con él debiésemos enfrentar los desafíos del servicio ante el Señor, el servicio que debemos al Señor. Porque para Pablo, desde el momento en que él conoció al Señor, su vida se enfocó en servir a Dios, ¿cierto?, su Señor, y en servir a sus hermanos y a los que no conocían a Cristo. Es más, en algún pasaje de alguna de sus cartas dice: yo soy deudor, yo le debo a las personas que no conocen a Cristo de ir a predicarles. Entonces él veía su vida en Cristo como un servicio a Dios y un servicio en pos de sus hermanos y de los que nos conocían al Señor. Para Pablo, todos los hombres eran esclavos, ya sea del pecado o del Señor. Y como un esclavo del Señor, él debía obedecer a su llamado y servirle en todo. Esto me lleva a mí a preguntarme cómo estamos viendo nosotros, ¿cierto?, nuestra vida en Cristo. ¿Cómo estoy viendo yo mi vida en Cristo? ¿Estoy viéndome como un siervo de Cristo o estoy viendo a Dios como mi Señor? ¿O estoy viviendo de una forma centrada en mí mismo y en agradarme y servirme a mí mismo? Porque Pablo decía en otra carta: esclavos del pecado o esclavos de la justicia, esclavos del pecado o esclavos del Señor. Debemos entender que todo cristiano es un siervo del Señor y todo cristiano tiene una responsabilidad, la cual es servir y honrar a su Señor. Ya sea estemos en nuestras casas, ya sea sirviendo a la familia, ya sea estando en la pega, en el trabajo, en el templo, en cuarentena, en la calle, en la escuela, todos los cristianos estamos bajo las órdenes del Señor, porque Él es el Señor, Él es el dueño, el amo, el soberano, y nosotros somos siervos suyos. Entonces Pablo aconseja a Timoteo en su servicio, en su ministerio,
Todos tenemos ministerio, hermanos, todos tenemos servicio. Cuando yo hable de ministerio, pensemos en lo que debemos hacer para el Señor. Donde estamos parados hoy día, en lo que estamos viviendo, ¿qué debo hacer yo para honrar al Señor? Y Pablo le dice a Timoteo algunas de las características del buen siervo de Dios, de un siervo fiel, de un siervo que está haciendo lo que debe hacer. Y eso nosotros tenemos que tomarlo, lo vamos a tomar para aplicarlo también a nuestras vidas. Y lo primero que le dice en el capítulo 2, versículo 1 es: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo le dice a Timoteo: nuestra fuerza debe venir de la gracia de Dios que nosotros recibimos en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es la gracia de Dios? Sabemos que gracia es todo lo que Dios nos ha dado gratuitamente, todo lo que Él nos ha regalado, y Él nos ha dado muchas cosas, entre ellas la salvación, el Espíritu Santo, su compañía, el perdón. Todo lo que Dios nos ha dado es parte de la gracia de Dios, y nosotros debemos entender que Dios está por gracia a nuestro favor. Por gracia, gratuitamente, no porque nosotros lo hayamos ganado, sino porque Cristo pagó el precio para que nosotros pudiésemos estar en paz con Dios. Hoy día Él está a nuestro favor, no por lo que hacemos, sino por su gracia, por su puro amor, por su voluntad. En Cristo nosotros somos recibidos y Dios está a favor nuestro. Entonces nuestra fuerza debe venir, nuestra fortaleza debe venir de saber que estando en Cristo, tenemos todo lo que Dios nos ha querido regalar gratuitamente. Por la gracia de Dios nosotros podemos acercarnos a Dios, no por lo que nosotros hacemos, no porque seamos geniales, no porque seamos perfectos, no. Por la gracia de Dios podemos acercarnos a Dios. Por la gracia de Dios podemos ser perdonados. Por la gracia de Dios podemos ser usados por Dios, no por nuestras características, no por nuestras competencias, no por lo hábiles que somos, no. Por la gracia de Dios podemos ser usados. Por la gracia de Dios podemos ser consolados cuando estamos tristes, cuando estamos enfrentando dificultad. Por pura gracia de Dios, no porque nosotros lo merezcamos, podemos ser fortalecidos por Dios. Todo por gracia. Entonces Pablo le está diciendo, cierto, a Timoteo: no trates de servir a Dios, no trates de hacer tu ministerio confiando en tus propias capacidades, sino confía en la gracia de Dios que te capacita, que te puede utilizar. Dios puede utilizarte por pura gracia. La gracia de Dios es suficiente. Algunos de nosotros, hermanos, podemos luchar por no creernos capaces de hacer nada útil por Dios. Pero la verdad es que la gracia de Dios es capaz de usarnos, es capaz de usar a cada uno de nosotros. Sin importar las competencias o las deficiencias que tengamos, la gracia de Dios es tan grande que puede usarnos. Si nosotros confiamos en la gracia de Dios y nos fortalecemos en ella, Cristo Jesús, el Señor, el Espíritu Santo, puede utilizarnos y toda la gloria va a ser para Él. Otros hermanos luchamos con intentar hacer las cosas por nuestras propias fuerzas para servir a Dios, y cuando pasa esto, hermano, lo que hacemos es depender de nuestras propias capacidades y dejar de depender de la gracia de nuestro Señor. Lamentablemente, cuando tomamos este tipo de actitud en nuestro servicio y confiamos en nuestras competencias, cuando llega un problema, cuando llega una dificultad mayor, cuando algo falla en nuestro ministerio, no funciona y nosotros no somos capaces de arreglarlos por nuestras propias fuerzas, por nuestras competencias, entonces no nos queda nada. Hay que aferrarnos, y normalmente llega un tiempo de dolor, de sufrimiento y hasta de depresión en algunos casos. Pablo dice: no, tu fuerza no debe basarse en tus competencias. Tu fuerza no debe basarse en tus fuerzas, en lo seco que eres, en lo bueno que eres. Tu fuerza debe venir de la gracia de Dios, porque la gracia de Dios no se agota, la gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios, todo lo que Dios nos ha dado gratuitamente, solo por su amor, es suficiente para que nosotros podamos ser usados y para que Dios haga su obra. Es la gracia de Dios la que puede hacernos que honremos a Dios con nuestro servicio, ya sea que nos creamos capaces o no nos creamos capaces. Es la gracia la que tiene que hacer la obra, y así toda la gloria es para Dios. ¿Por qué? Porque es su obra, es su gracia la que nos permite ser usados para bendecir a otros, para crecer, para fortalecernos, para superar la prueba, para enfrentar la prueba. Es solo la gracia de Dios. Esforcémonos en la gracia que es en Cristo Jesús. A Cristo Jesús debemos honrar y darle gracia por la gracia. A Cristo Jesús debemos agradecer por su obra, porque gracias a esa obra que Él hizo, nosotros hoy día tenemos acceso al Padre.
y a la multiforme gracia de Dios, a todos los beneficios que Dios nos da gratuitamente, simplemente por estar en Cristo. Hoy día el gobierno está repartiendo algunos beneficios para las personas que están complicadas. Haciendo un paréntesis, revisa en internet si tiene derecho a alguno de estos beneficios, ¿ya? ¿Por qué? Porque están dándose estos beneficios a algunas personas nomás, a los que tienen más necesidad. Bueno, en Cristo la gracia de Dios está disponible para todo aquel que se acerque. Los beneficios de estar cerca de Dios están dispuestos y disponibles para todo aquel que se acerque en fe, por medio de la fe en Cristo Jesús a Dios. Por medio de Cristo nosotros obtenemos el favor de Dios. Y por eso Cristo merece toda la gloria. Nuestro Señor merece toda la honra de nuestra parte, nuestro servicio y nuestra vida, porque Él pagó el precio completo para permitirnos acercarnos a Dios. Así que, hermanos, esforcémonos en estar y permanecer y hacernos fuertes y más fuertes en la gracia de Dios. Que cuando hablemos del cristianismo de Dios, hablemos de la gracia y del amor de Dios. Y así Dios va a ser glorificado. A Dios sea toda la gloria. Ahora, siguiendo con esto, lo segundo que enseña Pablo, y lo repite en 3 versículos, en el 3, en el 4 y en el 5, son algunas figuras que nos muestran que el servicio para nuestro Señor incluye el trabajo, la disciplina y tiene un costo. En el versículo 3 dice: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. En el versículo 5 dice: lucha como atleta. Y en el 6 dice: debes trabajar primero como un labrador para poder recibir los frutos. Para Pablo, la vida cristiana era en realidad la vida de un siervo, ¿cierto? Como lo dije antes, como un siervo de Cristo, el cual debía vivir para cumplirle a su Señor. Primero como soldado. Veamos cómo eran los soldados. Los soldados sufrían dificultades. Esto lo dice claramente acá, ¿cierto? Tú puedes sufrir penalidades o dificultades como buen soldado de Jesucristo. Los soldados enfrentaban dificultades cuando iban a la guerra, cuando iban a la batalla. Ellos tenían que estar dispuestos a dejar a su familia, a dejar la comodidad, a dejar todo para enfocarse en la batalla, para enfocarse en obedecer las órdenes que se le entregaban. Y tenía que hacer todo lo que le ordenaran, incluso estar preparado para sacrificarse por el beneficio del ejército, por el beneficio de su patria, aún hasta morir. El soldado en guerra no podía tener negocios, no podía estar relacionándose con las personas como cualquiera, no, porque o era un soldado o era un comerciante. Si era un soldado, él tenía que estar dispuesto a dejar todo y darlo todo por la patria, por la victoria. Ahora, eso es lo que, como Pablo dice, que nosotros deberíamos vivir la vida cristiana. ¿Y cómo estamos, hermanos? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo como soldados? ¿Somos cristianos soldados? ¿Dispuestos a sufrir penalidades por Cristo? ¿Dispuestos aún hasta morir por Cristo? Yo sé que esto es un desafío re grande y como palabra es re fácil decirlo, hermano, pero es el desafío que el Señor nos llama y que nos preguntemos a nosotros mismos: ¿qué estoy dispuesto a hacer por el Señor? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El Señor nos llamó para ser sus soldados. ¿Cómo estamos siendo? ¿Qué tipo de soldado estamos siendo? ¿Estamos practicando? ¿Estamos preparándonos? ¿Estamos haciendo ejercicio? ¿Estamos listos para partir a la batalla? ¿A enfrentarnos? ¿A ser heridos? ¿A sufrir? Por amor a nuestro Señor y por amor a nuestros hermanos y por amor a los que están perdiéndose. En segundo lugar, Pablo compara la vida cristiana y el servicio con el atleta. Y también el que lucha, dice el versículo 5, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El atleta vive para la competencia. El atleta se entrena cada día. Si nosotros hoy día conocemos a alguna persona que quiera dedicarse a ser un atleta real, lo que en general hace de chiquitito es dedicarse a entrenarse día tras día. En muchos casos dejar la escuela, en algunos casos hasta dejan de vivir con sus familias para irse a vivir a otras ciudades donde hay una mejor situación para poder entrenarse, más profesionales, por ejemplo. Cambian su dieta, se levantan temprano, cambian todo. Los atletas hacen todo lo que sea necesario para poder estar preparados para competir, hacen todo lo que sea necesario para estar preparados para clasificar cuando hay una competencia y para ganar. El atleta cambia su forma de vivir
para lograr la victoria. En el caso de los atletas griegos, de los que habla acá el pasaje, no solamente tenían que estar preparados, tenían que seguir ciertas reglas, y habían dos reglas que eran las principales. La primera era no salirse del camino, ¿cierto? Lo que tenían que hacer era no salirse de cierta ruta, no podían ir por otra ruta, tenían que seguir la ruta que estaba establecida. Y en segundo lugar, tenían que correr desnudos. Entonces, para Pablo, el cristiano es un atleta como él, que tiene que seguir las reglas, tiene que seguir el camino que está establecido. Si no sigue el camino que está establecido, no está cumpliendo las reglas y no va a ser coronado. Entonces Pablo está diciendo acá, hey, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Estás siguiendo las reglas que están establecidas en Cristo? El atleta, mientras corría para no salirse del camino, tenía que concentrarse, no podía desenfocarse. Él podía estar cansado, podía tener sed, podía querer ir al baño, podía haber cualquier cosa que lo distrajera, pero él tenía que enfocarse en seguir corriendo, en seguir avanzando sin salirse del camino. Sin salirse del camino. Y muchas veces pasa, hermanos, que nosotros estamos corriendo y vamos corriendo re bien y en nuestra vida cristiana, ¿sí? Y viene algo. Viene la prueba, viene el problema, viene el cansancio, viene la tentación, vienen los placeres, vuelven esos amigos que nos tientan de repente a distraernos un poco, total. No nos salgamos del camino, Señor, que el Señor nos ayude a no salirnos del camino, a no desconcentrarnos y seguir en la carrera que tenemos por delante para poder llegar a la meta. Podemos pedir ayuda, podemos pedir la ayuda a Dios en esta carrera, no es trampa. Pedir ayuda a Dios para que Él nos fortalezca y podamos seguir corriendo. Y también no es trampa pedirle ayuda a nuestros hermanos para poder seguir avanzando juntos en esta larga carrera que tenemos por delante, hasta que lleguemos a Cristo, hasta que lleguemos a estar con Él. Los griegos tenían que correr desnudos. Así se mostraban tal como ellos eran y mostraban a todos que no estaban haciendo ningún tipo de trampa. Se mostraban tan como eran, con todos sus defectos y con todas sus virtudes. En nuestra carrera, hermanos, nosotros también debemos correr ante Dios mostrándonos tal como somos. Él nos conoce, hermanos, profundamente, y a pesar de todos nuestros defectos, Él nos ama. Aún así, muchas veces, hermanos, nosotros creemos que podemos seguir viviendo escondiendo cosas a Dios. Dios sabe, hermano y hermana, Dios conoce cada situación, cada corazón, cada momento del día, Dios sabe. Entonces, lo más racional, lo más sabio, lo más inteligente es presentarnos ante el Señor tal como somos y correr como debemos correr esta carrera, desnudos ante el Señor, concentrándonos en seguir la ruta que está establecida y comprometidos a seguir adelante y hacer lo que sea necesario para ganar, para llegar hasta el final. Los atletas se levantan temprano para entrenar. Los atletas se ejercitan diariamente. Los atletas cambian su dieta, cambian su estilo de vida con tal de ganar una carrera, con tal de ganar una medalla de oro. ¿Qué estoy dispuesto yo como cristiano a hacer por ganar la recompensa que el Señor me quiere dar? ¿Qué estoy dispuesto a hacer? Y el tercer punto, lo tercero con lo que compara Pablo al siervo de Cristo, es con el labrador que trabaja. En el 2.6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero, según la Reina Valera. El labrador tiene harta pega antes de poder disfrutar los beneficios de su trabajo. Son meses, en algunos casos, de limpieza, riego, cuidado diario de la tierra. Yo no soy experto en temas de labranza, ¿ya? Pero en lo que he visto a mis hermanos del interior, cuántas veces levantarse súper temprano, cuántas veces quedarse hasta tarde, cuántas veces cargar, tirar pala y hacer un montón de cosas diariamente, para poder ver el fruto en un par de meses más, en un par de semanas más. Y muchas veces teniendo que adaptarse en el proceso a las cosas que cambian, sequías, demasiadas lluvias, mucho frío, mucho calor, bichos que aparecen, animales que quieren robarse la comida, que quieren comerse lo que está plantado. Y ellos, ¿qué hacen? Día tras día se esfuerzan para poder disfrutar del beneficio de su trabajo. Y transpiran y se cansan y hacen fuerzas. ¿Todo con qué? Con el fin, con enfocándose en qué, en la cosecha futura. El cristiano debe aprender a trabajar, aun sabiendo que no necesariamente verá el resultado mañana.
El labrador espera, el cristiano tiene que trabajar esperando. El cristiano debe trabajar esperando en que Cristo haga la obra y salga a la luz el fruto. Y la verdad es que la mayoría, hermanos, de los grandes logros, ¿cierto?, de los hombres humanos, necesitan tiempo. Tener un hijo, 9 meses, hermanos, por lo menos. Para que nazca un hijo, 9 meses esperando, cuidándose la mamita, ¿cierto? Para que nazca el hijo sanito. Criar un hijo, ¿cuántos años son? Mi hijo tiene 6, cumplió 7 años hace poquito. Y todavía nos queda harto por delante y seguimos criándolo porque estamos criando a alguien, a una persona. Y en años más adelante vamos a ver el fruto de la crianza. El estudiar una carrera universitaria, técnica, el construir una casa, todas son cosas que se necesita tiempo, que no es una cosa que se hace de un día para otro. Todo esto implica paciencia. Y el cristiano debe ser capaz de trabajar sabiendo que tendrá fruto, pero más adelante es un trabajo diario de limpiar, de cortar, de desmalezar, de vencer a los bichos, de arreglar las rejas, de lo que sea necesario hacer. ¿Para qué? Para que la cosecha pueda dar frutos. Hoy vivimos, hermanos, en un tiempo donde todos los queremos al tiro, ¿cierto? Siempre se cuenta ese tipo de cosas. La sopa que se hace en 5 minutos, el arroz, el fideo que se haga en 2 minutos. Nadie quiere esperar nada, todo es mejor si se demora menos tiempo. Pero Dios mismo quiso comparar la vida cristiana un montón de veces con todo lo que tiene que ver o que tiene relación con las plantas, dar fruto, crecer. Son cosas que se hablan de la vida cristiana y todas son cosas que implican esperar un tiempo. Y en el caso de esto, el labrador, para poder disfrutar del fruto, debe trabajar primero. Y va a llegar el momento en que va a poder participar y disfrutar de los frutos. Concluyendo, hermanos, los 3 ejemplos tienen varias cosas en común, pero me gustaría enfocarme solo en algunas. Disciplina diaria. El soldado, el atleta y el labrador diariamente se esfuerzan. ¿Para qué? Para poder llegar a su meta. Y esa es la segunda cosa a la que me quiero enfocar. Los 3 casos tienen una meta. El soldado se esfuerza diariamente pensando en la victoria final, futuro. El atleta cada día come, se prepara, pensando en qué, en ganar la carrera, futuro, en el día de la carrera. El labrador cada día trabaja pensando en qué, en el fruto, futuro. Y nosotros, como siervos de Cristo, ¿trabajamos y nos esforzamos diariamente? ¿Trabajamos cada día en el Señor? ¿Nos esforzamos cada día en el Señor? Como siervos de Cristo, ¿cuál es nuestra meta en el Señor? ¿Hacia quién estamos apuntando? ¿Hacia qué estamos apuntando? Voy a dejar estas preguntas para que usted las responda en el Señor. Que Dios nos guíe para vivir una vida como soldados comprometidos con Cristo, como atletas que siguen las reglas y quieren ganar esta carrera, y como labradores que estamos trabajando diariamente para lograr una abundante cosecha. Esforcémonos, hermanos, en la gracia que es en Cristo Jesús, con la mirada puesta en nuestro Señor. Que Dios le bendiga mucho, les extraño y espero verles pronto. Maranata.